algunos aparatos en el fondo que son el urinario y el genital, ¿ya? Estos, digamos, van a ser, como ustedes saben, la diferencia dependiendo del género del paciente, ¿cierto? Básicamente, em, vamos a tener uréteres, la vejiga, ya que es súper importante, en hombres próstata y en mujer útero, ovarios y en ambos uretras dependiendo el largo, ¿cierto? Si es hombre o mujer, ¿ya? Hay una foto para que después, si tienen tiempo, pueden revisar un poquito la anatomía, ¿ya? La ecografía pelviana se va a realizar, como les dije, según el género. Y este va a ser masculino o femenino. Y se llama así: ecografía pelviana femenina y ecografía pelviana masculina. ¿Ya? Nos va a permitir evaluar principalmente de manera básica, ¿cierto? Desarrollando este examen, la vejiga, la próstata, las vesículas seminales en hombre y la vejiga, el útero y los ovarios en las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que básicamente necesitamos para realizar una ecografía pelviana? Primero que todo, ocupar un transductor curvo de alta penetración, es decir, de baja frecuencia, y que el paciente venga con retención de orina. ¿Ya? Para eso nosotros le vamos a dar la indicación de que beba 1,5 litros de líquido sin gas 1 hora antes del examen. Esto es la indicación que se les da a los adultos. En general, esto va variando un poco de paciente en paciente con respecto a la retención que tienen de orina, ¿ya? Vamos a acostar al paciente, eso es el posicionamiento. ¿Cómo se acuesta? Se va a acostar de cúbito supino. De cúbito supino quiere decir que el paciente se acuesta de espalda mirando hacia el techo en la camilla, ¿ya? Como les dije, vamos a utilizar un transductor de baja frecuencia y lo vamos a posicionar en el hipogastrio, ¿ya? El hipogastrio es bajo la región umbilical y vamos a tomar algunas imágenes con el transductor ubicándolo de manera longitudinal y transversal, ¿ya? Una de las primeras cosas que vamos a hacer en la vejiga es medir los volúmenes, ¿ya? Es decir, la cantidad en ml que va a tener la vejiga premiccional, eso quiere decir antes de que la persona orine, y eh, después más adelante, después del transcurso de este examen, vamos a hacer una medición de una vejiga postmiccional. ¿Mm? Primero, en un paciente que no tiene control de esfínter, básicamente dependiendo de la persona, el operador en el fondo que está haciendo el examen, em, es si se puede hacer el examen o no, dependiendo de la experiencia, digamos, de las habilidades, pero básicamente lo más común es que si no hay esfínter, entonces no se puede hacer el examen. Por otro lado, la primera pregunta que me hizo es ¿por qué utilizamos la vejiga llena? Primero es porque queremos evaluar la vejiga, entonces la vejiga, ¿cierto? Es es un órgano que nos permite contener la orina, ¿ya? Para eso sirve.
vienen, ¿cierto? La filtración de la orina que se realiza en los riñones, bajan por los uréteres. Los uréteres son estos dos conductos que van de cada uno, digamos, desde la pelvis renal hasta la unión uretero-vesical, que es la unión uretero-vesical es donde llega el uréter a la vejiga, ¿ya? Y, ¿cierto? Nuestra vejiga va a contener la orina. Entonces, nosotros queremos ver la vejiga y queremos explorarla y saber qué es lo que tiene esta vejiga adentro, ¿ya? Y en sus paredes. Para eso necesitamos que la vejiga esté distendida. Distendida quiere decir que la vejiga esté como inflada en el fondo al máximo, eh, como para poder evaluar, no sé otra palabra de distensión en el fondo, eh, como para explicarles más fácil, pero como para que me entiendan, es que esté igual que un globo que se empieza a inflar, lo mismo la vejiga está compuesta de unas células especiales, ¿ya? Que están estratificadas de forma especial. Si después quieren, ustedes pueden igual repasar eso en histología, pero en el fondo no tiene mucha importancia, esto solamente les estoy explicando por qué se produce y para poder evaluar las paredes de la vejiga, nosotros necesitamos que esté distendida, porque si no es lo mismo que un globo sin inflar, ¿ya? La vejiga además va a contener orina y la orina es líquida. Y esto nos va a permitir, en el fondo, que la transmisión de los ecos se haga de una manera muy positiva en el fondo, ¿ya? Y nos va a permitir ver más allá de la vejiga, ¿ya? Em, si ustedes se acuerdan en anatomía o lo quieren repasar después, la próstata, el útero, los ovarios están en una posición posterior a la vejiga, ¿ya? Y así nos va a servir como ventana acústica. ¿Ya? Como les decía, existen dos exámenes que se van a realizar básicamente en ecografía. ¿Ya? Una es la ecopelviana masculina, que lo que vamos a evaluar básicamente va a ser la vejiga premiccional, es decir, antes de que al principio, cuando el paciente la vejiga está completamente llena, ¿ya? Vamos a poder evaluar la próstata, ya que es Profe, esta. ¿Mm? disculpe, ¿no va a grabar la clase? No, porque todo lo que yo les voy a decir en esta ocasión, porque lo conversamos, eh, ya les expliqué, chicos, que al final hubo tantos reclamos de que la clase era muy difícil. Entonces, en el fondo, yo lo que estoy haciendo ahora es poner toda la información en las diapositivas, ya para que no tengan problema en las pruebas ni de la información que yo les voy a dar. ¿Ya? Así que, bueno, primero que todo, vamos a evaluar la vejiga, ya vamos a evaluar la vejiga, la cantidad de volumen que tenga premiccional. Vamos a evaluar la próstata en longitudinal y transversal. Vamos a evaluar las vesículas seminales. Y la última foto posterior a esto, ya cuando podemos evaluar todas estas órganos, vamos a hacer la evaluación de una vejiga postmiccional. Ya después de que el paciente ha ido a orinar, se toma el volumen de esta vejiga, ¿ya? Eh, en el caso de una ecopelviana femenina, es lo mismo, vamos a tomar una vejiga premiccional, ya vamos a medir el volumen, vamos a tomar imágenes de útero en longitudinal y transversal, ¿ya? Vamos, como les puse aquí en la diapositiva, se evalúa el tamaño con una distancia, ¿ya? Que son básicamente las herramientas que tenemos en el ecógrafo. Ya los ovarios los vamos a evaluar el volumen que estos tienen y por último, ya cuando terminamos de evaluar estos otros órganos, vamos a evaluar una vejiga también posmiccional, ya que como les dije es la cantidad de volumen que queda en la vejiga después de que el paciente ha ido a orinar. Para em, evaluar
la ecografía pelviana, para evaluar la vejiga, vamos a evaluar el contenido premiccional en ambos ejes, ¿ya? Longitudinal y transversal, ¿ya? Como están en estas fotos que les puse aquí al lado, ¿ya? Vamos a tomar entonces nuestra medición y vamos a realizar en el eje longitudinal y en el eje transversal las medidas, ¿cierto? Como es volumen, son 3 medidas y se adquieren en ml, ¿ya? Porque es volumen y eso va a quedar registrado. Entonces así se ve una vejiga distendida, ¿ya? Con las paredes completamente limpias, ¿ya? En el fondo es así como podemos evaluar si hay alguna patología asociada, ¿ya? Em, Patologías vesicales que podemos evaluar. Por ejemplo, tenemos una de las comunes con las que se pueden encontrar es el ureterocele, ¿ya? El ureterocele es congénito, es unilateral o puede ser bilateral. Tiene es una estructura quística, ¿ya? Quística, acuérdense que lo que tiene líquido se ve anecogénico, ¿ya? Y se va a proyectar esto dentro de la vejiga a nivel de la unión vésico-ureteral. La unión vésico-ureteral es en el fondo en donde el uréter llega a la vejiga, ¿ya? Y esto en el fondo puede provocar un reflujo vesicureteral, es decir, no deja pasar la orina que se está filtrando del riñón, que cierto baja por los uréteres y llega a la vejiga, puede hacer en el fondo que esto se devuelva. Eso significa refluir, ¿ya? Que se va a devolver hacia los riñones. Ya. Acá hay una foto en donde se ve un uréter que está mucho más definido, ¿ya? El ureterocele es este que está acá con una flechita, ¿ya? Aquí viene el uréter que está distendido, está dilatado y se ve esta imagen quística que está al final, ¿ya? En la unión uretero-vesical. En longitudinal esta foto y en transversal. Otra patología vesical común con la que se pueden encontrar es con cálculos vesicales, cálculos en la vejiga, ¿ya? Estos se producen básicamente por migración, es decir, bajan desde el riñón, ¿ya? Pueden ser asintomáticos, pero también estos pueden ser sintomáticos, es decir, pueden provocar dolor, hematuria. Hematuria es sangre en la orina, ¿ya? Tiene un aspecto hiperecogénico. Hiperecogénico, acuérdense que se ve en la escala de grises, se ve un blanco brillante, ¿ya? Y nos van a producir una sombra acústica, ¿ya? Acuérdense que son cálcicos. Y además móviles, ¿ya? Es decir, estos cálculos, movilizando al paciente, se van a mover también. Otra de las patologías vesicales con las que nos podemos encontrar es con la cistitis, ya que es la inflamación de la vejiga. Esta es una enfermedad infecciosa, ¿ya? Y el hallazgo típico con el que nos vamos a encontrar es con un engrosamiento de la pared vesical, ¿ya? En el fondo es un engrosamiento de toda la pared vesical, no solo de un punto, sino que está generalizado. Si se fijan en la foto, la pared es esto que está medido acá entre estas dos cruces y esto es grueso. Normalmente se ve mucho más delgado, como lo vimos acá. Esta es una vejiga de paredes normales, ¿ya? Esta es una vejiga de paredes normales y si se fijan, esta última tiene unas paredes engrosadas.